Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de este curso de SwiftUI. En el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la aplicación de Rick and Morty y ya estamos en la capa de presentación. Ya en el video anterior creamos la clase de router. Pues hoy vamos a trabajar ya con lo que es la home, la pantalla donde el usuario entra y ve pues la home de la aplicación. Y vamos a crear lo que es el ViewModel. Como ves, ya dije la palabra ViewModel, quiere decir que vamos a utilizar el patrón de diseño en MVVM o modelo vista modelo. ¿Qué quiere decir este patrón de diseño en MVVM? Te voy a hacer un pequeño resumen. Con este patrón de diseño lo que buscamos es que las pantallas, lo que es lo que el usuario ve, lo que tiene los botones, los text fields, las cards y tal, tenga un objeto encima de ella que se encargue de hacer que reaccionen a cualquier user action, a cualquier acontecimiento o lo que sea, y que haga que se actualice de manera muy rápida. Como las aplicaciones han ganado mucha velocidad, es un patrón de diseño que actualmente se utiliza muchísimo, y de hecho SwiftUI está bastante enfocado en MVVM porque ha creado APIs que la vamos a ver ahora, que es la API de Observation y tal, que nos ayudan a que las clases que creamos sean totalmente reactivas y que haya alguien que esté escuchando cualquier cambio, en este caso de las pantallas, y que reaccionen a esos cambios, ¿no? En mi temario tengo pues previsto hacer un curso hablando solo de patrones de diseño en iOS y va a estar muy chulo. Yo, en mi experiencia personal, he trabajado en proyectos que pues he tenido que utilizar Viper, MVP, MVC, MVVM, y la verdad es que para mí el que más cómodo me siento es MVVM. Es el menos verboso, es el más enfocado a la reactividad, en fin. Quería dejarte ese pequeño tip. Vamos a por ello. Ahora vamos a volver a hacer TDD un poco como hemos venido haciendo hasta ahora. Bien, vamos a venir aquí abajo. Tenemos las diferentes capas. Vamos a crear la capa de presentación y justo aquí creamos un nuevo grupo que va a ser la homepage, y creamos el ViewModel que se va a llamar homepage ViewModel test. Perfecto. Creo mi base. Vale. Y le pongo el nombre de la clase. Homepage ViewModel test. Aquí test. Y vamos a importar el target, que es Rick and Morty App. Bien, como ves ya tienes experiencia un poco por cómo yo trabajo, ¿no? Como es los suit se tienen que setear. El use case, en este caso va a ser un ViewModel, no existe, tenemos que crearlo. Pues ahora vamos a venir aquí al target, creamos un nuevo grupo que se llama ViewModel y le creamos un nuevo file que se va a llamar homepage ViewModel, y aquí entonces creamos una clase que se llama homepage ViewModel. Ahora aquí tenemos que decirle que va a ser de tipo homepage ViewModel y ahora ya no se debería de quejar. Perfecto. Como ves, aquí estoy trabajando directamente con una implementación, con una clase, cuando en los use cases, en los repositorios y tal, hemos creado siempre una abstracción, un protocolo, y no mola. Pero ¿qué pasa? Que esto es algo que yo pues me he puesto a debatir un poco también por LinkedIn, con otros creadores de contenido, con Julio César, por ejemplo, me he puesto a comentar del por qué utilizando las API de Observation no podemos hacer que la pantalla dependa de un protocolo en lugar de una clase, que es como debería ser. Pero nos toca asumirlo, porque al final si quieres utilizar esta API es bastante útil, pero lo que puedes hacer es hacer lo que yo voy a hacer ahora, que es inyectarle todas las dependencias a la clase del ViewModel, y entonces sí que vas a poder utilizar esta clase de homepage ViewModel con las dependencias inyectadas, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos eso? Lo primero es que vamos a importar la API de Observation y vamos a decir que esta clase va a ser observable, así de esta manera.
va a ser observable. Y entonces ya a partir de aquí, lo que te decía, la pantalla va a estar escuchando todos los cambios que vaya emitiendo este Homepage View Model. Y vamos a decirle que esto va a tener un use case que va a ser el use case que creamos en el video anterior. Bueno, en el anterior no, en el anterior. Y que esto lo vamos a inicializar con el carácter use case. Y que si no recibimos ninguno, pues que vamos a utilizar el de por defecto, ¿verdad? Y entonces, ahora, aquí, cuando inicialicemos el Homepage View Model, en los suit, como tenemos que crear uno que lo vayamos a forzar para que todo vaya bien y el otro que lo vayamos a forzar cuando todo vaya mal, pues aunque sea una clase, podemos inyectarle las dependencias. Podemos decirle, oye, vamos a inyectarte aquí un use case. ¿Y cuál va a ser el use case? Pues podemos decir que va a ser un default character use case que va a recibir un repositorio. Y vamos aquí a la capa de domain, el test que hicimos en el video anterior, y vamos a cogernos, de hecho, todo esto, que es el test que hicimos en capa de domain, ya nos puede servir para la capa de presentación, que ya sabemos que es el que es el test que va correctamente. Y lo mismo aquí, vamos a decirle que vamos a utilizar el use case, y en este caso vamos a coger el use case que ya tiene todo inyectado para que falle aposta, ¿no? Y vamos a hacer que nuestro view model reaccione a esos fallos. Muy bien. Ahora ya tenemos el suit y tenemos el suit del failure. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este view model? Como ves aquí, TDD sí que entra en juego y que esta es la magia del TDD. ¿Qué es lo que yo necesito en mi view model? ¿Qué es lo que necesita mi pantalla? Mi pantalla lo primero que necesita es que yo pueda hacer un fetch y que me traigas todos los caracteres, que me traigas todos los personajes, ¿no? Un listado de personajes, ¿no? Perfecto, pues ya está. Eso es lo que yo necesito. Pues vamos a crear un método que se llama load character. Voy a copiar así. No tardo en escribir y me equivoco. Load character list, ¿ok? Esta test lo vamos a poner asíncrono, porque aquí vamos a hacer cosas asíncronas, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un await de mi suit, que viene siendo el viewModel, ¿ok? Punto, y voy a querer que tenga un método que se llame load character list. Claro, este load character list no existe. Pero, espérate, antes de crearlo, yo también quiero comprobar una cosa. Yo quiero que, como este es el test que tiene que ir bien, yo quiero saber que primero la respuesta tiene resultados. Entonces vamos a hacer el típico hacer true que estábamos haciendo, que es muy sencillo, ojo, porque tú aquí podías hacer true del ID y demás propiedades. Puedes tener, yo que sé, el nombre, el status, lo que tú quieras. Entonces, yo lo que quiero es que después de que yo haga el load character list, yo tenga una propiedad que va a ser un array que se va a rellenar con esos caracteres que se han ido creando, ¿no? Que se han ido trayendo desde el servicio. Entonces, y quiero verificar que no esté vacío. Yo puedo también verificar aquí que el character list is empty, es false, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería así. Hago así. X7 hacer. Vamos a poner aquí en este caso que va a ser false. Y vamos a decir aquí que suit.characterList. Obviamente no me lo termina de poner porque no existe. Is empty es false. Puedo verificar más cosas. Y luego también quiero verificar que el viewModel, vamos a crearle una propiedad que va a ser un error. Va a ser una propiedad que va a ser opcional, que se va a llamar viewError, ¿ok? Y también vamos a tener una que va a ser un booleano que se va a llamar hasError, porque lo vamos a utilizar luego para el scroll. Y entonces, si fue bien, esta propiedad tiene que ser nula. Y lo mismo, si fue bien, este hasError también tiene que ser nulo, ¿no? Y si no es nula, pues entonces tiene que ser falso también. Porque si fue bien, pues lo vamos a poner en falso. Y si fue mal, pues entonces lo vamos a poner en true. Entonces todo esto se tiene que cumplir. Y ya está. Ahora yo sé qué es lo que yo quiero que pase cuando
se haga el load character list. Y esto es la magia del TDD. ¿Por qué? Porque ya yo sé que yo necesito, 1, tener un método que se llama load character list. 2, tener un array que se llame character list, que en este caso ya sabemos que va a ser un array de el modelo que nos trajimos. Y 3, que necesito un view error para saber decirle a la pantalla que hubo un error, que me vas a mostrar una alerta o me vas a mostrar lo que sea. Y una propiedad que se llama hasError, que es un booleano que va a estar en true o en false si hubo un error o no. Que eso te va a ayudar con, como te decía, con el scroll, ya lo vamos a ver luego. Ya está. Esas 3 cosas es lo que necesito. Entonces, cuando yo voy a crear ahora el viewModel, ya yo no tengo que pensar, ponerme a ver qué es lo que hago, No, si ya yo tengo el test montado, ¿ok? Ya yo tengo claro qué es lo que yo voy a crear, ¿no? La implementación que necesito. Y vamos a por ello. Vamos a crear primero el array, el view error y el hasError, como te decía. Luego también tenemos que crear una propiedad que es isLoading, que es para mostrar un loading en la pantalla. Y también una propiedad que esta es privada. Esta no la escucha esta no la escucha el test, ni la escucha nadie, porque es la que vamos a utilizar para hacer el scroll infinito, el current page, que al principio va a ser el 1, luego después va a ser el 2, luego el 3, y sucesivamente. Y entonces vamos a crear el método load character list, que es el que teníamos en el test, ¿vale? Que no devuelve nada y que es asíncrono. Y vamos a hacer la implementación para que todos estos campos, obviamente ahora ya no se queja. Aquí este es opcional, así que tendría que ser así. Vale, claro. Este es opcional y tengo que decirle que por defecto va a ser igual a false. Vale, y ahora... Vale, muy bien. Ahora ya el test no se queja, pero claro, yo tengo que hacer que pase el test, porque si yo ahora corro este test, pues me va a fallar. Ahora vamos a revisarlo. Como ves, falló. Como te decía, el test falla. Entonces tenemos que hacer que el test vaya bien. Y eso lo hacemos haciendo la implementación de este método. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método? Voy a ir copiando para ir haciéndolo más rápido. Revisamos. Oye, el gar decimos, oye, si este loading está en false, isLoading está en false, quiere decir que no estamos haciendo nada. Pero si está en true, quiere decir que se está cargando algo. Entonces, esto lo necesitamos hacer ese gar, porque claro, el usuario cuando haga scroll, infinity scroll, haga así, pues entonces puede darle un montón. Y obviamente no queremos eso, no queremos que se hagan las llamadas 2 y 3 veces. Entonces, si esto solo va a pasar aquí abajo si isLoading es igual a false. Entonces, como esto es false, cuando llegue aquí lo primero que va a hacer es ponerse en true, claro. Y entonces, ahora vamos a hacer un do catch y vamos a decir, oye, me vas a traer la respuesta del getCharacterList, que es el método que hicimos en el use case, ¿ok? Y con esa respuesta vas a rellenar lo que es el character list este que tenemos aquí, que es un array de character business model, ¿ok? Y me le vas a asignar lo que son las results. Pero no es que me la vas a asignar, me vas a hacer un más igual, que quiere decir que me la vas a apendizar al final del todo. O sea, los results que me vayan trayendo de los caracteres, si aquí por ejemplo habían 20, pues aquí me vas a poner los otros 20. Y después me vas a poner los otros 20. Y al final voy a tener 60. Sí, 60. ¿Ok? La matemática no es muy fuerte. Entonces, si todo fue bien aquí en este do, pues hasError también va a ser igual a false. El current page lo vamos a sumar a 1. O sea, current page al principio va a ser 1. Y cuando se haga la primera llamada, pues se va a pasar a 2 porque vamos a llamar el page 2. Y luego vamos a llamar el page 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si hubo un error, si esto te lanza un error por algún motivo, simplemente vamos a decir que isLoading va a ser igual a false. Siempre lo ponemos a false, fíjate. El view error va a ser igual a un expected error, o un error inesperado, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, aquí también puedes tratar el error que te viene desde el API Service. Puedes decir, oye, hubo un error de servicio, no tienes internet, un montón de cosas. Puedes gestionar el error como tú lo quieras. Yo lo voy a mantener bastante sencillo. Y la propiedad hasError lo vamos a poner a true. ¿Por qué? Porque esta propiedad, como te decía, la vamos a utilizar para... creo que la voy a utilizar para una alerta de error, que la vamos a mostrar solo si está en true. Y ya está. Como ves, ya tenemos la implementación. Y ya está. Como ves,
ya tenemos hecho el viewModel. Pero claro, aquí, ahora si yo corro el test, vamos a ver qué pasa. Como ves, fue bien. ¿Por qué? Porque ya preparamos el método para que el test pueda pasar. Y como ves, lo primero que hicimos siempre fue el test. Y también puedes ver como que yo fui directamente al viewModel a hacer lo que necesitaba. Yo necesitaba que esta character list tuviese datos, que no esté vacío, has error que esté en false, isLoading, bueno, en este caso que esté en false, el view error que no esté en nulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando utilizas TDD, solamente escribes el código que necesitas y que vas mucho más al grano a la hora de escribir tu código. Pero claro, aquí nos falta hacer el test para que falle, ¿no? O sea, verificar qué va a pasar cuando va a fallar ese viewModel. Pues lo que hacemos es que el subfailure, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el load character list y entonces el character list va a estar vacío porque obviamente si falló no se va a rellenar, el view error no va a ser nulo y el hash error va a ser igual a true. Y si ahora corremos todos los tests, vas a ver que ahora fue bien. Y si miramos aquí el coverage, vas a ver que tenemos casi todo el viewModel cubierto, solamente nos falta cubrir este return, que bueno, podríamos forzar un test para cubrirlo, pero oye, yo no soy tan tiquismiquis. Si miramos el coverage justo aquí atrás, vas a ver que el viewModel, en teoría, lo tenemos al 100%. Y ya está, y así ya tendríamos el viewModel. Ahora ya en el video siguiente vamos a crear ya la homepage y vamos a empezar a ver la pantalla y vamos a empezar a ver un poco lo que vamos pintando. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.